Hemos comenzado, ¿verdad? Desde que comenzamos el año, ha sido algo maravilloso la palabra. Hablar sobre el fundamento de nuestra fe, fundamento de nuestra vida, que es Jesucristo. Diga, Jesucristo es el fundamento. El fundamento no son las dogmas, los fundamentos no son los dones del Espíritu Santo, los fundamentos no son los talentos, el fundamento de la iglesia es Cristo. Es la zapata sobre el cual todo lo que nosotros hacemos está fundado. Y si Cristo no es la zapata, si Cristo no está ahí, si Cristo no alimenta todo lo que nosotros hacemos, vana es nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Por eso es que la iglesia, donde quiera que esté, sea en Puerto Rico, sea en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, tiene que estar edificada en Cristo. Y la iglesia que está edificada en Cristo, ¿a quién va a manifestar? A Cristo. Va a manifestar a Jesús, va a manifestar el amor de Jesús, va a manifestar el carácter de Jesús, va a manifestar la mente de Jesús, va a manifestar las obras que Jesús hizo, va a caminar en el poder, va a caminar en la llenura del Espíritu Santo, va a caminar en la sabiduría de Jesús, amén, va a caminar en la autoridad de Jesús, va a caminar en la paz de Jesús. Y donde quiera que pasa Jesús, había bendición. Por donde quiera que pasaba Jesús, había sanidad. Por donde quiera que pasaba Jesús, las cosas cambiaban. O sea que una iglesia que está llena de Jesús cambia su ciudad, cambia su nación, cambia su país. Y usted que es la iglesia cambia su familia, cambia su trabajo. Porque la iglesia somos nosotros, no es esto. Esto es un templo. Diga, la iglesia soy yo. Cuando yo veo en la palabra que se habla de iglesia, tengo que entender que soy yo. El individuo, el hombre, la mujer, el joven, el anciano. Pero yo vengo a hablar en esta noche del único que está lleno de gracia y de verdad, de Jesús. Diga, Jesús lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo dice en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, como el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Diga, lleno de gracia y de verdad. ¿De dónde salen mis títulos? ¿De dónde salen mis enseñanzas? De la Biblia. Porque ahí vamos a hablar en esta noche de Jesús lleno de gracia y verdad. ¿Qué es lo que dice Juan? Que Jesús estaba lleno de ¿qué? De gracia. ¿Será posible que con 2000 años, son mis notas, usted anota, ¿verdad? ¿Será posible que con 2000 años de historia del cristianismo todavía muchos no acaban de entender quién es este Jesús? Que no vino como un legislador, no vino a juzgar, sino que vino como un redentor y un restaurador de la raza humana. Vino a restaurar, no vino a juzgar. Dice, él dijo, yo no vine a juzgar lo que se había perdido. Él dijo, yo vine ¿a qué? ¿A qué? Dígalo. A salvar. Dígalo, salvar lo que se había perdido. Algunos han querido tomar este santo evangelio de Jesús y lo han querido transformar en lo que Jesús nunca planeó. Y cuando dijo Jesús nunca planeó, es lo que el Padre nunca planeó. Nunca fue el plan del Padre. Otra religión llena de mandamientos, llena de reglas y esclavitud a sistemas de conducta. ¿Sabe? Eso no es el evangelio. Reglas. ¿Cuántos vienen aquí? ¿Cuántos fueron levantados en ese sistema? Que nosotros le decimos rajatabla. Mira qué chévere esa comparación. No puedes ir al Choliseo ni a un concierto cristiano porque ahí se reúnen los impíos. Pues entonces usted no puede ir a ningún lado. No puede ir a un garaje de gasolina. No puede ir a trabajar. No puede ir a Walmart. Se mueren unos cuantos si no pueden ir a Walmart. A Burlington se mueren unos cuantos. Imagínense, dígame dónde dice en la Biblia, dígame,
Dígamelo, búsquemelo, lo reto. Te pago algo en Golden Skillet si usted lo encuentra. Dígame dónde dice que hay trabajos cristianos. Esto se considera un trabajo bíblico, ungido por el Señor. Este trabajo el Señor lo puso en los mandamientos. Ser ama de casa es cristiano. Dígame dónde. No, que ese trabajo no es de cristiano. ¿Dónde dice que los trabajos son de cristianos? La Biblia me dice a mí. La Biblia sí me dice a mí en Génesis capítulo 1. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Bueno. Diga, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que hay en la tierra es bueno. Quien lo daña es el hombre. Quien lo usa mal es el hombre. Quien lo corrompe es el hombre. Moisés era siervo de una casa de ley. Pero Jesús es el hijo de una casa de gracia y misericordia. Hasta que Jesús no se nos revele realmente. Padre, revélate. Revélanos a Jesús. Dile al Señor, Padre, revélanos a Jesús. Espíritu Santo, revélanos a Jesús en el corazón. Seguiremos predicando un Jesús que suena más como un profeta del Antiguo Testamento que el Jesús lleno de amor, ternura, misericordia, compasión, que cautivaba los corazones y mujeres que veían una salida del pecado, la condenación y el fariseísmo religioso. Y eso, cuando les hable del Jesús que se juntaba con los pecadores, pero usted no está listo para ese tema todavía. Lo voy a hablar. Está en mi rundown. El Jesús que caminaba con los pecadores. ¡Ay! Con los pecadores. Porque Él vino a salvarlos. ¿Usted cree que alguien iba a contaminar a Jesús? No. Y le voy a decir algo para que se aprenda ya. El que está lleno de Jesús y el que está lleno del Espíritu Santo, nada lo contamina tampoco. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Están en el mundo, pero no son de este mundo. Y ya el Señor oró por ti, por mí, ahí en Juan. Líbralos del mal. Jesús hizo una oración por nosotros, está ahí en la Biblia. Jesús oró. Dijo, Padre, oro por los que van a escuchar las palabras de mis discípulos. Y lo que nosotros somos hoy es el resultado de las palabras de los discípulos de Jesús. Porque el evangelio siguió corriendo por la boca de ellos. Siguió corriendo hasta llegar a nosotros. Hasta llegar a estos indios taínos que están aquí en Puerto Rico. ¿Usted que está a tu lado, indio? India. Glory. Diga Jesús lleno de gracia y verdad. Número 1. Siempre el plan de Dios ha sido extender gracia a los hombres, no ley. Siempre el plan de Dios fue la gracia. La gracia ha estado desde el principio del mundo y se lo voy a probar ahora. La gracia fue antes que la ley. La ley le fue dada a Moisés y le fue dada con un propósito que lo vamos a ver ahorita. Pero yo necesito que entender que Jesús no es ley, Jesús es gracia. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios ¿de qué? Mas el Dios de toda gracia, y gracia es ¿qué? Diga, oportunidad. Mas el Dios de toda oportunidad, que nos llamó a su gloria eterna, ¿en quién? ¿En quién nos llamó? En Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme
y fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia. Dios, lo primero que estableció cuando el hombre cayó, lo primero que manifestó fue gracia. Porque Dios no mató a Adán y a Eva cuando pecaron. Escuche bien, por la ley, Adán y Eva hubieran muerto. Pero lo primero que Dios manifestó fue gracia. Y fue gracia con un derramamiento de sangre. Porque dice que lo primero que Dios hizo, el primer acto de gracia, fue cubrir al hombre con pieles. Escuche bien, entienda esto. Nosotros nos cubrimos con hojas, pero Dios nos cubre con su gracia. Nosotros nos cubrimos con hojas que representan las obras, las cosas que nosotros hacemos para tratar de tapar nuestro pecado y cubrir nuestro pecado. Dice la Biblia que Adán y Eva se cubrieron con hojas. Y cuando el Señor habló con ellos, ¿qué ustedes hacen? ¿Por qué están cubiertos? ¿Por qué están así? No, porque estamos desnudos. ¿Y quién les enseñó? Y por ahí viene la conversación y sale la serpiente y la culebra y Eva y todo eso y la acusación de Adán. Y después de esa conversación, Dios echa todo a un lado. Y de repente dice que los vistió con pieles. Pero para vestir, si eran pieles, era de un animal. Y para poder vestirlo de pieles, ese animal tuvo que ser sacrificado. No dice qué animal fue el que sacrificó para vestirlo, pero yo tengo una idea. Porque el único animal que después en la ley cumplía para cubrir el sacrificio era un cordero. Así que yo creo que Dios sacrificó unos corderos, preparando el plan para el día que el Cordero del mundo apareciera para quitar el pecado del mundo. Aleluya. Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es. Está bueno. Dios le extendió gracia a Adán cuando lo cubrió con pieles de animales. Noé halló gracia delante de Dios para ser preservado en medio de una generación perversa. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Abraham fue llamado por gracia porque no tenía ningunos méritos para ser el padre de los creyentes. Somos la simiente, somos la herencia ¿de quién? De Abraham, y por la fe, padre de la fe. Padre de la fe, un hombre que era pagano, que salió de Ur de los Caldeos, que no conocía a Dios, ni le servía a Dios, pero obedeció a Dios, le creyó a Dios, oyó a Dios y lo obedeció. ¿Sabe que eso es lo único que hace falta? Oír a Dios y obedecerlo. Eso cambia tu vida. Abraham fue llamado por gracia porque no tenía méritos de justicia para ser el padre de los creyentes. Aún durante el periodo de los sacrificios de la ley, de los sacrificios por el pecado, eran una prueba de la gracia de Dios para que el juicio de la ley no cayera sobre ellos. ¿Entendieron eso? Aún los sacrificios que se presentaban era un acto de gracia. Era Dios diciendo, le estoy dando una oportunidad. Traigan esos animales, mátenlos, sacrifíquenlos, para que la gracia mía esté sobre ustedes. Para que haya perdón de pecados sobre ustedes. La gracia siempre ha estado. Diga, la gracia siempre ha estado. Diga conmigo, voy a aprovechar la gracia. Diga, voy a aprovechar la oportunidad que Dios me da. Y la voy a honrar esa gracia. Y voy a respetar esa gracia. Y voy a valorar esa gracia. Porque no puedo pisotear la gracia. Tengo que valorarla. Porque la gracia que nosotros estamos no es cualquier gracia. La gracia en que estamos ahora costó la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. O sea, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Antes de Jesús era una cosa, después de Jesús es otra. Y nosotros estamos después de Jesús. ¿Están conmigo? ¿Están escribiendo? ¿Están anotando? ¿Están haciendo sus notes ahí? Número 2. La ley tenemos que verla como un paréntesis
esperando la gracia de Dios en Cristo. La ley fue como un paréntesis, esperando a que Cristo apareciera. Una preparación a que Cristo apareciera. Gálatas 3:19. Todo se lo voy a probar todo por la Biblia. Aquí no hay nada. Aquí no hay invento. Aquí no hay espacio para psicología ni oí esto allá o me fue revelado esto. No, más le voy a decir algo. Cuando usted escuche que Dios le revela algo, lo que Dios le revele a un hombre tiene que estar probado por la Biblia. Si lo que Dios le revela en este tiempo no tiene fundamento bíblico, olvídese de eso. No crea, eso es un disparate. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hablando Pablo, fariseo de fariseo, doctor de la ley, pero que tuvo un encuentro con ¿quién? Con la gracia y la verdad que se llama Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones, de los pecados, hasta que viniese la simiente. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El anuncio angelical de Emanuel, de Jesús. Fue añadida. La ley apareció por los pecados del hombre. Necesitaban ley, necesitaban dirección hasta que apareciera Cristo. Antes de la ley había gracia, porque Abraham no fue justificado por las obras de la ley, sino por la justicia de la fe. Cuando Abraham fue justificado, fue escogido, fue separado, fue usado por Dios, no había ley. ¿Cuánto tardó la ley en llegar? ¿Cuánto tardó? Alguien que me diga, ¿cuánto tardó? ¿Por quién empezó? ¿Con quién empezó la ley? Con Moisés. Y para llegar a Moisés, ¿quiénes estuvieron antes? Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob, Dios le cambia el nombre ¿a qué? A Israel. Y de Israel sale las ¿qué? Las 12 tribus, que eran los 12 hijos de Jacob. Y ahí nace la nación. La promesa comienza con Abraham, pero el cumplimiento es con Jacob. Ni en Isaac fue el cumplimiento, el escogido. Oiga, todo fue un ensayo de lo que había de suceder. O sea, entonces la ley Dios se la da a Moisés, no se la dio a Abraham. Entonces, ¿en qué operó Abraham? Gracias. Gracias, digan gracias. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, los pecados de los hombres, para ordenarlos. Acuérdense que Israel había salido de Egipto. Israel salió de Egipto, pero eran egipcios. ¿Entienden eso? Eran egipcios. Eran de Israel, pero nacieron ¿dónde? Si usted nace en Humacao, ¿usted qué? Macaeño. Eran hijos de Israel, pero nacieron en Egipto. Eran egipcios. Aprendieron las costumbres de Egipto, la idolatría de Egipto, el sistema de Egipto. Salieron con mente de esclavos. Salieron de allí, vivían al garete, vivían en guetos en Egipto como esclavos, imagínense.
No había leyes sanitarias, no había ley de nada. Necesitaba Dios ordenarlo. La ley vino a ordenar. Imagínense que dentro de la ley había hasta leyes sanitarias. De cómo usted tenía que hacer sus necesidades. Dice que nadie podía hacer las necesidades dentro del campamento. Diga, todo el mundo tenía que salir con un palito. Sí, lo dice la Biblia. Con un palito, salía con un palito. Diga, salía con un palito y hacía un hoyito. Y ahí tiraba él el cosito. Y después lo tapaba. ¿Para qué? Para no traer infección. Para no traer infección dentro del campamento. Creo que lo cogieron ahora. Hay un delay. Hay un delay. Están loading todavía. O sea, Dios pensaba hasta en la salubridad del pueblo. La ley servía hasta para la salubridad del pueblo. Pero no funcionaba. Nadie podía con la ley. Nadie podía cumplir con la ley. Y después, está la ley mosaica, ¿verdad? Después se crea más adelante, mucho tiempo más adelante, se crea el Sanedrín. Crean los fariseos que no estaban ahí en la ley, no estaban en la ley. Aparece este combo de gente y por encima de la ley le meten más ley. Jesús aparece, dice, pero ¿qué es esto? Ustedes han inventado unas leyes que nadie puede, ni ustedes mismos las pueden cumplir. De hecho, ellos no las cumplían, se las exigían a otros. Se parece como que a los políticos, yo no sé. ¿Verdad? Wow. La ley constaba de ordenanzas externas que nunca pueden cambiar el corazón del hombre. La ley lo que hace es hacer sentir al hombre miserable y pecador para que tenga que venir a Jesús como la manifestación de la gracia de Dios. La ley lo que hizo fue exponer al hombre a Jesús para que Jesús brillara por encima de la ley. Cuando llegó Jesús, la gente vio la luz. Cuando llegó Jesús, la gente vio la verdad. Cuando llegó Jesús, la gente comenzó a ver a Dios de verdad. Cuando llegó Jesús, la vida de la gente comenzó a cambiar. Por eso cuando Jesús hablaba, cautivaba el corazón de la gente con su mensaje. Cuando aquellos iban camino a Emaús y tuvieron un encuentro con Cristo, decían, no ardía nuestros corazones cuando escuchábamos a Jesús hablar. Yo no sé a ti, pero a mí me arde el corazón cuando yo oigo a Jesús. A mí me arde el corazón cuando yo leo la palabra. A mí me está ardiendo el corazón con lo que yo estoy escuchando en esta noche. De la gracia y la verdad. De cómo la gracia me salva. De cómo la gracia me liberta. Yo puedo ser libre. Soy libre. Soy libre. Me pongo rebelde cuando siento cuando algo me huele a religión. A mí me da un tic. El ojo empieza, me tilteo cuando siento algo que la religión, porque yo la conozco. A veces yo mismo me cojo siendo religioso. Digo, fariseo, te reprendo en el nombre de Jesús, sal de ahí. Me miro en el espejo y digo, sal de ahí ahora mismo. Me pongo la mano yo mismo, fuera en el nombre de Jesús, fariseo, diabólico. Porque la religión es hipócrita. Mire qué hipocresía eso que dijo Nahum. ¿Cómo es posible? No, eso es religión. La religión mata, la religión entristece, la religión castra. Te castra. Te castra emocional, te castra espiritual,
te castra familiar, te castra profesionalmente. Entonces tú, en vez de tú ser libre, eres esclavo. Tanca. ¿Cuántos son libres aquí? Estoy libre. Servir a Dios para mí es un deleite. Yo puedo conocer a Dios íntimamente, no a través de ninguna ley ni doctrinas, a menos que sea a través de la verdadera doctrina que está en la Biblia. Una de las principales bases doctrinales, ¿cuál es? Son 4 las principales. Yo lo he dicho varias veces, supone que la sepan. Las he dicho y las he repetido muchas veces. Número 1, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Yo creo que solo Cristo salva. Cristo es mi Salvador. Número 2, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Tan pronto Cristo te salva, tú eres lleno del Espíritu Santo. Tiene la llenura del Espíritu Santo. Yo creo en que solo Jesús sana. Yo creo en la sanidad divina. Yo creo en la liberación divina. Y yo creo que Él vuelve otra vez, como lo dijo en su palabra. 4 verdades fundamentales de la doctrina. Hay muchas cosas más. Y otros, ay Dios mío, ¿cómo se llama la palabra? Se me olvidó. Sacramentos. Los 2 sacramentos más importantes son el bautismo en aguas y la Santa Cena. Más ninguno. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley, ha sido nuestro ayo. Un ayo es un maestro, un tutor. ¿Para qué? Para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados no por la ley, por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo. Lo que me hace justo, lo que me justifica, es que yo tenga a Cristo en mi corazón, no la ley. La ley no me justifica, la ley me condena. Cristo me justifica. ¿Cómo? Yo aceptar a Jesús. Ya soy justo, ya soy justificado. Ya mi salvación está justificada. ¿Cuántos han tenido que justificar algo? Si ustedes le dan un dinero para algo, ¿verdad? Y le dicen, me trae un recibo. ¿Verdad que sí? Usted tiene que justificar el gasto. Pues tu salvación la justifica Jesucristo. Vamos a entrar en unas profundidades muy buenas para entender esto. Porque hay gente que dice, no, fulano no merece. Pero es que Cristo lo justifica. No, es que él no, ni ella no cualifica. Cristo lo justifica. Ay, pero es que él está practicando eso todavía. Cristo lo justifica. Porque está en el proceso. Y más en el nuevo convertido. Más en el que empezó, que es un bebé todavía espiritual, que no ha aprendido, que no sabe muchas cosas. Cristo lo justifica. Cristo lo defiende. Abogado, si alguno pecare, dice la Biblia, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre, Cristo Jesús. Nos defiende. No estamos hablando de malas mañas, no estamos hablando de gente que no ha cambiado y no quieren cambiar, no estamos hablando de gente vieja en el evangelio que tienen el conocimiento y siguen con lo mismo. Eso es otra cosa. Ya ahí no hay justificación. Porque pecado es ¿qué? Saber es una de las definiciones, hay varias, pero una es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Saber. Si dice saber hacer lo bueno, quiere decir que ya tú tienes conocimiento. El trato del Señor con uno que tiene conocimiento
y con uno que tiene poco conocimiento no es el mismo. Por eso es que Jesús era como era, ¿con quiénes? Con los fariseos, ¿verdad que sí? Porque eran los que, los maestros, eran los que sabían y eran los que estaban ahí acusando al pueblo, matándolos a cuchillo de palo. Jesús se envenenaba con ellos. Les decía, ustedes son unos hipócritas, ustedes son unas víboras, ustedes son unos sepulcros blanqueados, ustedes están bien bonitos por fuera, pero están llenos de gusanos por dentro, podridos, ustedes apestan por dentro. Sin embargo, venía una mujer pecadora, se arrodilló frente a él a lavarle los pies, a jugarle los pies con sus lágrimas y después con un perfume muy caro. ¿Y qué decían los fariseos? ¿Qué decían hasta los discípulos? ¿Qué dijo Judas? Y ese desperdicio, ese perfume tan caro, ese Chanel, caro que está, ese Versace, ese Gucci, ese Prada, ese Creed, ese Tom Ford. Diga gracias, gracias. Jesús se dejó tocar, se dejó lavar los pies por una pecadora. Y Jesús tuvo el acto de gracia con el que cierra. Un ladrón al lado de él en la cruz, siendo crucificado y juzgado en la condena peor del sistema romano, que era la crucifixión. Y aquel ladrón le dice, Señor. Ahí está la palabra clave. ¿Cómo lo reconoce a él? Como Señor. ¿Sabe lo que le está diciendo? Yo soy tu siervo. Yo me humillo ante ti. El que confesare que Jesucristo es quien. Ese será ¿qué? ¿Qué hizo el ladrón? Señor, acuérdate de mí. Tuvo fe cuando vengas en tu reino. Jesús dice que lo miró y le dijo, desde hoy vas a estar conmigo allí, en el paraíso. No dice si se bautizó, no cogió las clases de bautismo, no cogió las clases de membresía. Iglesia que dan clases de bautismo casi 2 años para bautizar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Felipe, ¿ah? Si lees la Biblia, tuvo la revelación de que del reino, que Jesús venía en su reino. Entonces, 1 año para bautizarse. Se dice la Biblia que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, si no se bautiza, se perdió. 1 año para bautizarse. Clase de 1 año bautizar, viendo a ver si cambia. A ver si. ¿Qué? Hay gente que en 20 años no ha cambiado. ¿Y quién no necesita cambiar aquí? ¿Alguien ya cambió completamente aquí? Ya todo el mundo está aquí a nivel ángel. Nadie. 1 año para clase de bautismo. Después viene otro año o 2 para hacerse miembro de la iglesia. Yo escucho esa cosa. Y ahí es que yo me rasgo las vestiduras y me tiro ceniza por encima. Y cojo un azote y empiezo, ay, Dios mío, Señor. ¿Cómo es posible? ¿Qué Biblia leen? Felipe se encuentra con un etíope.
parqueado al lado de un camino, leyendo Isaías. El Señor lo lleva allí. Le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y él le explicó. Y dice la Biblia que cuando terminaron la conversación, el etíope dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado si allá hay agua al lado? Estaban al lado de un río. Y dice que Felipe allí mismo lo bautizó. Entonces voy a esperar yo. Una persona que viene al Señor 1 año para bautizarlo. Eso no es bíblico. Vamos para el agua enseguida. Y mi clase dura 1 hora y media. Se la doy el domingo antes del bautismo, 1 hora y media. Si usted en esa hora y media no aprende lo que es el bautismo, olvídese de eso. Es más, yo tuve 2 casos que en 1 hora y media de clase me dijeron, yo no me quiero bautizar. Yo no estoy listo para eso. Porque lo que implica el bautismo es una decisión de que tan pronto yo entre esas aguas, yo decido que mi vida cambia y que no vuelvo a ser el mismo y que no vuelvo atrás. Esas 2 personas me dijeron, no, yo no estoy dispuesto a dejar todo todavía. Así, ¿sabe qué yo hice? Felicito. Admiro tu sinceridad. Gracias. Pero, como el Espíritu Santo es el que convence, como a los 7 meses, los 2 individualmente me dijeron, ya no aguanto más, necesito bautizarme. Ahora sí quiero. Y hasta el día de hoy están perseverando. Pues denle un aplauso al Señor, denle gloria al Señor, porque eso es lo que hace Dios. Eso es la gracia. La gracia convence mejor que la ley. La ley machuca, la gracia gusta. La gracia atrae. La gracia te bendice, la gracia te edifica. ¿Cómo te gusta más que te digan las cosas? ¿Con fuete o bien bonito? Con amor. La ley te da fuete. Pero la gracia, Jesús te dice, bueno, mi amor, querido, querida, voy a decir algo bien sencillo. Separado de mí nada puedes hacer. Tú escoges. Tú decides. Yo soy la vid. Yo soy la planta. Tú eres el pámpano. ¿Estás separado de mí? Puedes vivir. Seca. Yo quiero que estés pegado a mí. Que tú experimentes mi alimento. Que tú experimentes carácter. Que tú experimentes mi amor. Así te habla Jesús. Tú decides. ¿Qué uno va a hacer ante unas palabras de amor así? ¿Te derrite o no? Bien. Yo creo que van a haber conversiones. Creo que va a seguir pasando lo que pasó aquí. La gente no van a esperar a que termine el mensaje, van a llegar al altar a entregarle su corazón a Jesús. Porque eso es bíblico. Eso fue lo que pasó en la casa de Cornelio. Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio. Cornelio lo mandó a llamar por una orden divina. Cornelio daba limosna y era temeroso de Dios, pero no conocía de Jesús. Y cuando Pedro llegó a esa casa y comenzó a predicarles a ellos, dice a Cornelio, a su familia y los amigos que estaban allí, dice la Biblia que todavía en Hechos, dice que todavía Pedro no había terminado de predicar y de repente todos los que estaban en la casa fueron llenos del Espíritu Santo. La religión te dice, no, eso es un orden, tiene que haber un orden, tiene que haber conversión, tiene que haber bautismo y después vemos si el Espíritu Santo te llena. Es que la Biblia rompe todos los moldes. Todavía no, que hay que hacer un llamado de salvación. Dígame, ¿dónde Pedro hizo el llamado de salvación? Y ya estaban siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Va entendiendo? Se trata de Dios. Se trata de su gracia. Su gracia y su verdad son suficientes para convencer, para provocar, para trastocar, para cambiar, para restaurar.
Y Pedro se quedó así. Con los otros. ¿Qué está pasando aquí? Pero ¿cómo es posible que esta gente, nadie le impuso las manos? Yo no he hecho nada. Y ya están hablando en otras lenguas, están llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? La gracia de Dios manifestada. No hay mezcla, diga, no hay mezcla entre la ley de Moisés y la gracia que viene por medio de Jesús. No. ¿Se acuerdan el monte de la transfiguración? ¿Verdad? Ya, dame un poquito más de horno. Gracias. El monte de la transfiguración. Tú ves Jesús, ¿verdad? ¿Se lleva a quién? Pedro, Jacob y Juan, el trío dinámico. No el dúo, el trío. Los que siempre andaban con él. Se lo lleva, ¿verdad que sí? De momento ven que Jesús se transforma. Y allí aparecieron dos personas. Moisés y Elías. Y se oye una voz en el cielo que dijo lo mismo que pasó, que la voz que habló cuando Jesús se bautizó. Cuando Jesús se bautizó, se abrió el cielo y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero en el monte de la transfiguración, la voz dijo otra cosa: este es mi Hijo amado, a él oíd. A Jesús oíd. Hasta ese día, el pueblo habían estado oyendo a Moisés, que representa el Pentateuco, y a los profetas, que era Elías el que los representaba. Jesús estaba diciendo, hasta el día, el cielo estaba diciendo, hasta hoy ustedes han caminado por la ley y los profetas, pero de hoy en adelante ustedes van a caminar por las palabras de Jesús. Escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. El que escucha a Jesús va a caminar en libertad. El que escucha a Jesús va a caminar en la gracia. El que escucha a Jesús va a caminar en la verdad. Va a ser libre. Porque Él es la verdad. Y el que conoce la verdad, y conoceréis la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? El que me conoce a mí va a ser verdaderamente libre. Porque yo soy la verdad. Yo voy a poder terminar esto. Pero nada. Esto es clase, pues lo terminamos después. Para que no se me salgan de aquí. Número 3. Número 1. Siempre el plan de Dios ha sido extender gracia a los hombres. Número 2. La ley como un paréntesis esperando la gracia de Dios en Cristo. Número 3. Jesús. Gracia y verdad unidas. Gracia y verdad juntas. Juan 1:17. Y lo leímos ahorita. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Observa, para mí, el orden cronológico en la Biblia no es casualidad. El orden en que están puestas las cosas en la Biblia o escritas en la Biblia no son casualidad. Aún las pronunciaciones, todo. Dice, pero la gracia y la verdad. ¿Qué viene primero? La gracia. En ese orden, Jesús vino lleno de gracia primero. Y de verdad. En ese orden.
Los que enfatizan el guardar la ley siempre ponen la verdad antes que la gracia. Siempre están enfatizando en la ley, los religiosos siempre están enfatizando en la verdad. No, es que hay que hablar la verdad. La sana, la sana. ¿Y cómo se ponen? ¿Cómo ponen la cara cuando hablan de la sana doctrina? Sí, la sana doctrina. Enojado, molesto. ¿Se ha dado usted con eso? Yo me he dado con mucho. El otro día, chacho, el otro día me salió uno. Yo dije, sí, mijo, sí, Dios te bendiga. Te bendiga, sé feliz. Sé feliz, papá, Dios te bendiga. Se agitan con uno. ¿Qué le he hecho yo? Que me salió con un verso y yo se lo contesté. Me empezó, no, que la Biblia dice, sí, eso. Y yo le contesté el verso. Chacho, y cuando le contesté el verso se endemonió. No esperaba que yo se lo contestara. Sí. No es saberlo, es vivirlo. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Cómo tú sabes si yo estoy viviendo o no? Yo sé, él me está juzgando. ¿Quién está en pecado entonces? ¿Quién está pecando? Voy a decir algo, Javier. Ajá, oh sí, oh, esa es buena. Suelta ese código, suéltalo. Suelta ese código. Está la sana doctrina puertorriqueña. Ajá. Está la sana doctrina dominicana, mexicana. Porque es tú verdad. vas a Santo Domingo, wow. Tú adoras al Señor con merengue. Habla, líder, habla. Pero si te mueves para África, allá brincan alrededor de fuego y Ajá. adoran al Señor y el Señor se manifiesta. Pero entonces tú presentas ese video aquí y la gente, el religioso, aquí hacen. Le patina. Entonces ves al dominicano con merengue bien encendido. Ahí no está Dios. O bachata. O la salsa. Exacto. Entonces, cuando tú vienes a ver, pero entonces por eso es que hay tanta gente confundida, porque aquel predica esta cosa. Y los mexicanos. Y los norteños. Pum, 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 con la cosa esa. Entonces, es así, esa es buena. Ese es otro tema. Además de Jesús, ¿cuántos Jesús hay? ¿Cuántas sanas doctrinas también hay? Es así. Entonces, Pastor Dani, que va mucho a África, dice que esos cultos, eso es una cosa. Me dice, mira, fui con un traje azul marino. Full Navy. Salí terracota, los pantalones terracota y la chaqueta azul. Porque era una cosa, un barrizal, y esa gente levantan un polvero danzando. Por eso yo dije el otro día, con luz y sin luz nosotros vamos a culto. Así te salgamos de aquí como unos pollos enchumbados, pero vamos a adorarlo al Señor. Porque lo que yo he visto, no. ¿Cuántos han visto por allá, por América del Sur? Iglesias bajo un diluvio, la gente con los pies, con el agua en los tobillos, en el culto sentado, con el zinc ahí y ahí adorando al Señor. Mi Señor Jesús pagó el precio en un madero, en una cruz a sol vivo, rajatabla ahí, aguantando sed, aguantando infección en su cuerpo, y después se desarrajó un aguacero también cuando que los cielos se ennegrecieron. Y no podemos aguantar nosotros un culto de 2 horas. Ya estamos mirando el reloj. Y Cristo se aguantó un día entero la cruz por ti y por mí. Y un día y casi 2 días de tortura y agonía por ti y por mí. A cantazo limpio, a latigazo, a fuetazo, corona de espinas, fiebre, infección, todo lo que pasó en su cuerpo en ese tiempo, asfixia. Ay, hace calor. Los aires están dañados.
Ay, Dios mío, no. Si están calientes, es malo. Si están fríos, es malo. Si están tibios, es malo. Si el pastor predica algo, yo no sé cuál, es malo. Si predica corto, no tiene palabra. Si cantan worship, es muy moderno. Si cantan corazos, son old fashion. Diga, ayúdame, Señor. A mí, que me ayude a mí. Jesús trae la gracia que nos capacita para recibir y practicar la verdad. Escucha bien esto. Esto es clave. Que aquí está el problema. Que la gente ha malentendido la gracia. La gracia no es un escenario ni una oportunidad para pecar. La gracia es una oportunidad que Dios te da, un espacio para que tú renuncies al pecado, para que tú te llenes del conocimiento de la palabra. Le da espacio y para tu proceso de cambio. Este es un espacio para tu proceso de cambio, es una oportunidad para tu proceso de cambio. Y diga, y tiene que haber cambio. No es que yo me quede patinando porque es gracia, no es grasa. Cuando es grasa, voy a seguir patinando en lo mismo. La gracia me da la oportunidad de yo reconocer lo que el Señor hizo por mí, de yo meterme en la palabra y decir, wow, espérate, estoy aprendiendo aquí, me está hablando, yo estoy haciendo algo que está mal, tengo que corregir esto, yo tengo que renunciar a esto, yo tengo que dejar de hacer esto. El Señor no se agrada de esto. Y vas aprendiendo, vas caminando y hay un espacio. Un espacio. Te añado a eso que la Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. ¿Sabe? Usted tiene que preocuparse por usted. Preocúpese por su salvación, por la suya. Y olvídese la del otro. Porque posiblemente por Lourdes, Dios ha tenido una paciencia contigo. Te ha dado más oportunidad y te da más oportunidad y tiene más tolerancia contigo que conmigo. Amén. Qué lindo, sí, ¿verdad? Que la tenga contigo, conmigo no. Ora por mí. Es así. Es así. Está ahí. Está escrito. ¿Se acuerda de los jornaleros? Estaban trabajando. Un grupo de hombres, una brigada, estaba trabajando, todo el día trabajando. Y llegaron unos que llegaron al mediodía. Entraron a trabajar al mediodía. Y a la hora de pagar, el Señor le pagó a todo el mundo igual. Día de trabajo. Dinar. Le pagó igual a todo el mundo. Y los otros, pero ven acá. ¿Cómo es posible que nosotros estuvimos trabajando todo el día? Eso no es que justo. El sentido de justicia de Dios es muy diferente al de nosotros. Después se suelta, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Lo que me enseña a mí que lo que Dios quiere hacer con otro es asunto de Dios. No voy a ocupar de que haga algo conmigo. Voy a ocuparme de que me pague. Y con lo que me pague yo vivo feliz, tranquilo. También eso se refiere y se aplica
Y lo vamos a ver en este tiempo como nunca antes. Hay gente que ha perdido mucho tiempo en el evangelio. Está muchos años perdiendo el tiempo. Va a venir gente por ahí que se van a convertir. Hay gente que han estado perdiendo 20 el año, 10, 20, 30 años en el evangelio. Va a venir gente por ahí que lleve un año y Dios los va a convertir en ministros, en evangelistas, y Dios los va a usar. Se la va a dejar en la mano a todos esos otros. Eso es una de las aplicaciones que tienen. Y eso es gracia también. Jesús trae la gracia que nos capacita para recibir y practicar la verdad dentro de la libertad y no aplicar la verdad como un arma condenatoria. La verdad no es para condenar, la verdad es para salvar, la verdad es para restaurar, la verdad es para limpiar, la verdad es para concientizarte de tu estado, de mi estado. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra. ¿Ven? Cuando la gracia no es revelada, qué bien, cuando la gracia no es revelada, aún la verdad de ley no la vemos como una regulación que nos asfixia. Perdón, cuando la gracia nos es revelada, aún la ley no la vemos como una regulación de la asfixia. Cuando yo leo la ley ahora, bajo la gracia, me bendice. Cuando yo leo los mandamientos ahora, bajo la gracia, me bendice. Y sé que los tengo que guardar. No me asfixia, sino que la veo como como una receta médica que nos protege de la maldición de las consecuencias del pecado. Dios me está diciendo, tú necesitas, tómate esto. Tómate los 10 mandamientos. 24 veces al día. 24 horas al día. 7 días a la semana. 365 días. Una multivitamina. La palabra del Señor, los mandamientos del Señor. Todo va a estar bien. Amén. Por eso es que quien ha recibido a Jesús no tiene una lucha entre la libertad de la gracia y la responsabilidad de la verdad. No hay una lucha entre eso. Gracia y verdad, diga gracia y verdad. Aún yo sabiendo que tengo libertad para hacer cosas, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo dice, todo me es lícito. Lícito, todo es legal, pero no todo me conviene. Aun cuando yo sabiendo que tengo libertad para hacer cosas, la revelación de la verdad me sigue siendo un ayo, diga, un maestro, para someter mis deseos al señorío de Cristo que vive en mí. La libertad, soy libre. No sé si puedes entender esto. Soy libre, pero soy esclavo a la misma vez. ¿Esclavo de qué? Esclavo voluntario de su amor. Esclavo voluntario de su gracia. Aquí lo terminamos hoy. No duermen. Claro. No hay otra forma. La ley fue precursora. Ustedes saben ¿qué dijo Juan el Bautista? Yo voy a abrir el qué, yo soy el qué, el mensajero, el que prepara el camino para el Señor, para la verdad. ¿Sabe lo que hizo la ley? Preparar el camino para la gracia. Que nadie podía con ella. Lo que hizo fue obligatoriamente preparar el camino para que llegara a una redención de gracia y de verdad.
Y nosotros como cristianos, a través de la fe que tenemos en Cristo, podemos Cristo. vivir la ley sin la preocupación porque el poder de Cristo está en nosotros y por lo tanto es Él que nos lleva a cumplir la ley. O sea, cuando uno está en Cristo, pues Cristo te da la fortaleza para no pecar, para hacer las cosas como deben de hacerse. Jesús hizo esto con la ley. Toma la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo, a ti mismo. Todo. Ya. ¿Cumples con eso? Cumples con todo. Fallas a eso. Fallas a todo. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Interesante esto. Interesante. Los primeros 4 con Dios. Hacia Dios. Los otros 6 hacia el prójimo.